Al aula de clases, un día normal, un día como cualquier otro. Llegamos al aula de clase y notamos a una niña nueva, una estudiante que no habíamos notado antes, una estudiante que parece ser diferente a los demás. Parece ser diferente porque la vemos llegar en una silla de ruedas. Vemos que tiene alguna limitación física, alguna discapacidad que no tienen los demás. Pero, ¿eso la hace diferente? El hecho de que tenga una discapacidad física hace que sea una estudiante diferente a todos los demás que tengo en el salón. Veo cómo la miran los demás niños, no habituados a ver este tipo de personas, no habituados a ver personas que tienen que enfrentarse con este tipo de limitaciones. Algunos se acercan poco a poco, pero otros no tanto. Sin embargo, ¿está bien mi pensamiento inicial? ¿Está bien que piense que es diferente? ¿Y qué debo hacer como docente? ¿Debe ser ella la diferente quien debe integrarse a la normalidad de los demás? Y si lo hago, ¿sería lo correcto? ¿Lograría que ella verdaderamente sea incluida dentro del proceso educativo? Dentro de la asignatura correspondiente a la maestría en educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana, desarrollamos el siguiente video como grupo de trabajo con los estudiantes Jefferson Cuesta Palacios, Rosiris Acuña Mendoza y Diego Mauricio Molina, realizando el siguiente ejercicio audiovisual, preguntándonos cuáles son los retos y cuáles son las distintas barreras que enfrenta la educación inclusiva a partir de nuestra experiencia docente. Para el siguiente video, obviamente vamos a partir de la siguiente definición de inclusión, entendiendo desde el punto de vista de la UNESCO que la educación inclusiva es un proceso que lo que permite es precisamente atender la diversidad de los estudiantes, lograr atender a las distintas necesidades que tienen los educandos para lograr una mayor participación de ellos en su aprendizaje con un principal objetivo que es reducir la exclusión de ellos. Y vamos a realizar el siguiente ejercicio partiendo de la situación de hecho descrita inicialmente, que es la llegada de un estudiante con una discapacidad física a nuestro aula. Vamos a realizarlo teniendo en cuenta el contexto abordado por distintos entes internacionales como la Organización Mundial de Salud, entes nacionales como el DANE, quienes dan unas respectivas cifras respecto a los niveles de discapacidad a nivel de Colombia y a nivel mundial, encontrando que esta población enfrenta unos graves problemas de desigualdad en el aspecto laboral. Desigualdad que parte obviamente y nos remitimos a las siguientes cifras publicadas en el documento de Desarrollo y que corresponden al año 2018 del Ministerio de Salud, donde vemos que el gran porcentaje de la población discapacidad en Colombia cuentan apenas en su mayoría con un nivel de básica primaria o ninguna, en el caso más optimistas. Bueno, entonces, nos hallamos ante la problemática de la llegada de una nueva estudiante en una silla de ruedas, una estudiante que presenta una discapacidad física. Vemos que los niños no se acercan a ella, o algunos todavía con mucha timidez. Vemos además que las instalaciones físicas de la institución no están de todo adecuadas para este tipo de estudiantes y para que ellos puedan acceder libremente. Pero la única barrera que vemos no es solo esa. Notamos como docentes que la niña que nos llega presenta unos graves problemas socioeconómicos que afectan doblemente su acceso a la educación. Tratamos de acercarnos a ella, de dialogar, y nos enteramos que es una estudiante que ha tenido que recurrir a realizar trabajos para poder mantener a la familia, debido al bajo nivel socioeconómico de su familia. Entonces nos encontramos con una estudiante con una doble barrera, una doble dificultad, una doble exclusión. Ya no solamente su exclusión física, que limita algunos de sus movimientos, sino también su nivel socioeconómico que ha impedido su llegada a la educación. Pero además, con el paso de los días, empezamos a notar en el aula que distintas creencias erróneas, como las percibía como docente inicialmente, de que es ella la diferente, que es ella incapacitada, que son los demás los que tienen unas capacidades excepcionales, ese tipo de creencias han ido generando unos procesos discriminatorios en el aula. Unas ideas y esa concepción, tal como lo narra el documento de la docente Jennifer Paola Villarrojas,
a partir de una existencia de una hegemonía de la normalidad. Una hegemonía de la normalidad que se ha notado en algunos aspectos como el currículo, un currículo que no es pertinente para la institución educativa ni para las necesidades de toda la diversidad de los educandos, que además, debido a la segmentación de estos sistemas educativos, ha hecho que el sistema de evaluación y de contenidos curriculares sea estandarizado y dentro de esa estandarización que no detiene a la diversidad. Por ello, en nuestra experiencia como docente, empezamos a ilustrar que es necesario hacer una transición de este modelo de rehabilitación de la inclusión, un modelo de rehabilitación que parte de considerar que es el discapacitado o es el estudiante diverso, el estudiante diferente, quien debe adaptarse a la hegemonía de la institución educativa. Por el contrario, empezamos a entender que se hace estrictamente necesario que la educación inclusiva asuma algunos retos, aumentar la cobertura, pero no solamente aumentar la cobertura, sino además mejorar la calidad de la educación de este tipo de estudiantes. Pero para poder mejorar la calidad de la educación se necesita fortalecer esos sistemas de evaluación de la calidad educativa que nos permitan diagnosticar qué es lo que estamos fallando, cuáles son esas concepciones de rehabilitación e integración que no permiten una verdadera inclusión educativa. Pero para poder esto, se necesita que la educación inclusiva haya una mayor inversión en la formación disciplinaria y en los procesos de inclusión de los docentes, pues somos nosotros los encargados de favorecer estos procesos, pues somos nosotros los que no podemos caer en el error inicial de este video que narramos al inicio de considerar que es el diferente, el distinto, una persona normal. Debemos superar ese discurso de la hegemonía de la normalidad para crear una verdadera cultura inclusiva y colaborativa. Pero esa cultura inclusiva educativa debe partir de los siguientes supuestos: del respeto, de la dignidad, de la autonomía y la individualidad de cada una de las personas, de fomentar la no discriminación en el aula, de lograr una participación integral de estos estudiantes en la sociedad, de respetar la diferencia y aceptar las distintas situaciones, las diversidades de ese tipo de personas para lograr una igualdad de oportunidades que nos lleven a mejorar los retos de inclusión laboral, tal como lo decíamos al inicio con las cifras del DANE y de FEDesarrollo. Muchas gracias.